Qué alegría encontrarnos en su programa Para Dónde Vamos. Cada programa tiene un tema importante en nuestra vida que no solamente nos da respuesta, sino que nos ayuda a interiorizar y a descubrir qué de todo ese tema hay en mi vida para poderlo superar. La verdad es que así como hablamos en otro programa la importancia del miedo, la importancia del perdón, el tema de hoy es el miedo. Pero ¿cómo superar el miedo? Con la confianza en Dios. Quiero presentarle al equipo que me acompaña hoy: Ana Cárcamo, Betty Isabel Córdoba, Teresita Madrid de Méndez. Gracias por estar con nosotros en este programa, porque es sumamente importante sus vidas y sus testimonios que enriquecen todo este tema del miedo. ¿Saben una cosa? Que de las cosas más impresionantes, que la palabra del Señor habla del miedo 365 veces, que dice, no temas. Pero algo que yo no me había dado cuenta es que con la palabra no temas siempre está la siguiente frase que dice, yo estaré contigo. Fíjense qué hermoso. Por ejemplo, Isaías capítulo 41, versículo 10, dice lo siguiente, dice, no temas, pues yo estoy contigo. No te angusties, pues yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi brazo victorioso. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces, esto es hermoso porque qué fácil es que le digan a uno, no temas, como cuando dicen, no llores, ¿verdad? Es muy fácil, pero son emociones que tenemos dentro y que tienen una raíz y una razón. El miedo viene como una alerta, es natural en el ser humano para la sobreprotección. Cuando hay algo que se presenta que no lo puede manejar, lo primero que hace es, por ejemplo, ante una amenaza, sale corriendo. Un perro que viene corriendo, uno inmediatamente sale corriendo, un ladrón, lo que sea. No, alguien que lo quiere asaltar, un terremoto. Hay gente que es impresionante, empieza a temblar y sale corriendo, pero como loco. Yo, ¿verdad? Entonces, sí. Definitivamente, ese es un problema del miedo. Entonces, el miedo se manifiesta como una respuesta a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria. Fíjense, real o imaginaria, ¿verdad? Entonces, Betty Isabel, atrás de las cámaras nos estabas contando esta experiencia de temor. ¿Por qué no lo compartes con todos los que estamos y los que están viendo este programa? Ok, sí, yo he tenido dos situaciones muy fuertes de temor. Uno que, digamos, ya en la adultez me dieron ataques de pánico y luego, por otra situación que luego entendí la raíz, los ataques de ansiedad. Tal vez, digamos, voy a hablar del primero, de los ataques de pánico. Yo, digamos, sí, siempre le tuve un tremendo miedo a la muerte, pero no cuando conozco al Señor y empiezo a trabajar mi sanación, yo decía, pero ¿por qué le temo a la muerte? Si al final es irnos a encontrar con el Señor. ¿Qué hay detrás de eso? Y tuve un episodio que a mí se me bajó el potasio y me llevaron al hospital de emergencia, estuve ingresada 3 días y todo, y ahí se me alertó esta emoción y tenía un pavor a morirme. O sea, en lo que me dio el ataque, porque me engarroté toda y no podía ni manejar, en lo que me llegaban a recoger a mi esposo y me llevaban al hospital, yo solo le decía, Señor, no permitas que me muera, porque yo pensé que me iba a morir. Y ya de ahí que salgo del hospital, bueno, tenía el potasio bajo, y me empiezan a dar estos ataques de pánico, que era una cosa espantosa. Podíamos ir, solo tenía uno de mis hijos en ese entonces, podíamos estar en el McDonald's y de repente yo sentía algo y salía corriendo. Nos tenemos que ir, siento que me va a dar un ataque, no me voy a morir, y una cosa horrible. Y empecé a trabajar mi sanación de decir, ¿cuál es la raíz de esto? Y fue impresionante cómo el Señor me lo mostró, porque pedí muchos baños de luz
cuál era la raíz de mi pavor a morirme. Y siempre supe, porque fue algo que siempre se conversó. Nosotros tuvimos un accidente de tránsito cuando yo tenía aproximadamente 3 años. En ese entonces nosotros somos 4, solo estábamos mi hermana y yo soy la mayor. Y mi hermana habrá tenido 2 años y entonces mi papi manejaba a unas velocidades altas. Entonces íbamos manejando del Cuco, era una vacación de Semana Santa, hacia Playas Negras, y en eso el carro gira y caemos en un barranco. Y entonces el Señor me mostró que ese era mi pavor a morirme, porque a diferencia de mi hermana que queda en los brazos de mi mami porque iba adelante, yo salgo volando. Y no me encontraban, llegó la Cruz Roja, mi papi tampoco. O sea, los dos como que salimos volando, pero la última que encontraron fue a mí. Y fue tan bello como el Señor me sanó hace no mucho. ¿Cuántos años tenía? 3 años. 3 años. 3 años. Entonces fue impactante ese proceso de sanación, porque lo otro que me daba es que cuando temblaba, esto que decía usted, yo salía corriendo. O sea, era una cosa que no lo podía controlar, por más que me dijeran es peligroso, te va a querer. No, yo no. Y tengo una habilidad para aquí, en un segundo yo estoy afuera. Pero yo empecé a reflexionar y decir, ¿por qué tengo este pavor? O sea, es algo que me domina. Y esa era la raíz. O sea, cuando el carro cae en el barranco, ese ruido, esa tembladera. Entonces fue maravilloso, que no fue hace mucho, fue hasta el año pasado, que el Señor me sana ese momento. Pero fue tan fuerte, yo decía, es que me puse a pensar en mi yo de 3 años, sola, sin entender lo que había pasado, y cómo el Señor me decía lo que dice la palabra, que Él estaba conmigo. Y yo, por más que lo leía, porque me costó llegar a entender, yo decía, tú estás conmigo, pero a veces no te siento, ¿verdad? Pero el aferrarnos a que Él está siempre con nosotros, cuando el Señor me sana, ese momento fue tan impactante, porque era tanto el pavor que había en mí a esa edad que no lograba ver a Jesús. Y el Señor me decía, mírame, que yo estoy aquí contigo, yo te rescaté de la muerte. Para mí fue una cosa tan impactante, pero tan impactante, el darme cuenta de decir, el Señor ese día tal vez yo me iba a morir y el Señor me rescató de la muerte. Vea, y tan hermoso el hoy ser consciente que Él estuvo conmigo, ¿verdad? Entonces, y hoy ser tan consciente de que esta situación, este accidente provocó todo esto en mí, que pasó dormido muchísimos años. 30 años de mi vida, que si no fue porque esa vez se me baja el potasio y tuve el terror de que me iba a morir, tal vez esto no hubiera salido a la luz, es lo que les quiero decir. Solamente los ataques de ansiedad. No, esos vinieron después, Lore, y esos tienen otra raíz. Ahí bueno, si quiere. Ya vamos a ir compartiendo. Gracias, Betty Isabel, qué interesante, se dan cuenta, ¿verdad? Se dan cuenta cómo las cosas que nos suceden de pequeños, ¿verdad? Y todas las emociones, las acciones, los sentimientos que tenemos en la edad adulta, aquellas situaciones que no nos explicamos el por qué, porque no son comportamientos normales. Qué importante es detenerse y buscar la raíz. En este caso, esa raíz de ese accidente tremendo, 3 años, salir volando del vehículo, caer en un barranco. O sea, eso no es fácil. Y definitivamente, gracias al Señor, porque en su palabra dice, yo te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. Y Él quiere siempre hablarnos a todos para ir sanando nuestra historia, para que de verdad seamos personas libres. Por eso dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir la verdad de nuestra historia, la verdad de la raíz de por qué somos como somos, y esto es lo que trae una verdadera libertad. Anita. Sí, bueno, pues platicando, yo recordaba un inmenso miedo. He tenido muchos miedos desde mi infancia y todo, pero realmente un miedo que me marcó grandemente fue cuando nació mi segundo hijo, porque él tuvo complicaciones al nacer y estuvo muy grave. Y la verdad es que los médicos me decían que sus
sus probabilidades de vida eran muy limitados. Por supuesto, como madre es un miedo bien grande, y especialmente porque yo tenía mucha ilusión con la maternidad. Yo desde chiquita soñaba con ser mamá. Sin embargo, luego creciendo, hubo decisiones que me daban miedo y yo creía que no merecía ser mamá. Entonces, cuando sucedió esto, ese miedo, los miedos pasados se activaron y pensé que era lo que me estaba mereciendo y que yo iba a perder a mi hijo. Entonces, el miedo me paralizaba, el miedo me hundió grandemente porque, pues, se imaginarán, ¿verdad? El miedo de perder a un hijo. Los médicos, pues, nos decían todo era muy difícil, cuesta arriba. Y luego, pues, también me decían que y si el niño sobrevive a esto, va a quedar con lesiones graves, con limitaciones. Y bueno, nos daban un panorama realmente muy complicado y muy difícil. Pero fíjense que lo maravilloso de esto es que en ese momento pues yo no estaba a los pies del Señor. Yo conocía a Dios, pero estaba alejada realmente. Y en ese momento mis papás ya se integraban en una comunidad y ellos empezaron a pedir oración y yo empecé a sentir el acompañamiento de una comunidad sin conocerme, sin conocer a mi hijo. Pude sentir la fortaleza de eso. Luego empecé a sentir como amigos que tampoco estaban en el camino del Señor y llegaban y me apoyaban, ofrecían misas y todo. Entonces realmente pude ir sobrellevando el miedo a perder a mi hijo y recuerdo que el Señor me llevó al abandono. Me decían, entrega a tu hijo. Y yo decía, ¿cómo voy a entregar a mi hijo? Y cuando después de un mes más o menos de que mi hijo estaba en cuidados intensivos, me dijeron, el médico me dijo, señora, ya hicimos todo. Médicamente no hay nada más que hacer, solo le pedimos que deje esto en manos de Dios. Yo salí destrozada esa vez, pero entendí lo que me estaban diciendo de las palabras del Señor, pues. Y en ese momento me fui, lloré, pero le entregué a mi hijo al Señor. Y lo que es increíble es que en ese momento pude sentir lo que dice la palabra, yo estoy contigo. Y al día siguiente, increíblemente, mi hijo empezó a recuperarse. Se mejoró, tuvo una recuperación milagrosa y los médicos hasta ellos decían, no podemos creer lo que ha sucedido aquí, y el Señor cumplió su promesa. Qué bendición. Qué bendición, Ana. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya, que regresamos con más. El Señor, la palabra del Señor nos enseña que podemos confiar en Él en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos de temor. Salmo 34:5 nos dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Y es lo que están contando mis hermanas, ¿verdad, Betty, Isabel y Anita? Cómo en el momento en que nos abandonamos, cómo en el momento en que confiamos en el Señor, cómo en el momento en que buscamos en nuestra historia, permitimos que el Señor escudriñe nuestro corazón, nuestra alma y nuestra historia, cómo con la ayuda del Señor podemos lograr liberarnos de todos los temores. Claro, tenemos muchos temores, vamos a ir hablando y desarrollando el tema a medida que vaya avanzando el programa, pero qué importante es ir descubriendo que todos tenemos temores. Lo importante es cuando sabemos que junto con ese temor está esa confianza en el Señor que nos dice, no tengas miedo porque yo voy contigo. Teresita. Sí, uno de mis miedos, y es bastante reciente porque fue hace como 1 año y medio, uno de mis hijos estuvo en una situación de peligro bastante grave y todos a mi alrededor, tanto la esposa de mi hijo, mi esposo, mis otros hijos, se derrumbaron y yo tenía el temor, el pavor de que a mi hijo le pasara algo
que fuera irreversible. Realmente fue bien duro porque yo sentía que mis piernas no aguantaban, pero tenía que echarle ganas porque aún con el temor, era la única persona que podría sacarlos adelante, o sea, anímicamente, espiritualmente, porque ya estaba en el caminar. Y me tocó bregar mucho, vencer con ayuda de Dios ese miedo, porque tenía que sacar fuerzas de flaqueza, porque alrededor todo se derrumbaba y el pavor estaba ahí latente, pero yo trataba de hacerlo a un lado un poquito y empecé a pedir a mi comunidad oración. Mi hijo tuvo que hacer diferentes movimientos y realmente fue una prueba bien difícil, el gran miedo a que mi hijo perdiera todo. Era una situación grave, por el que habíamos luchado tanto, nos habíamos sacrificado tanto, habíamos hecho muchos sacrificios y decíamos, Dios mío, ¿qué va a pasar con esto de mi hijo? ¿Qué va a pasar con la vida de mi hijo? La vida de mi hijo se derrumba, su carrera se derrumba, todo. Entonces, fue la incertidumbre. Una gran incertidumbre de que qué va a pasar. Pero de repente yo empecé a entrar en oración y a pedirle al Señor que me iluminara, que me ayudara, y fue dándome como la certeza de que todo estaba en las manos de Él, porque ya habíamos hecho todo lo humanamente posible. Ya todo dependía del Señor. Me apoyé en mi comunidad, en oración, y yo postrada a los pies del Señor era lo único que me quedaba porque yo no podía hacer más nada. Y fue así como gracias al Señor hasta todavía el año pasado pasó algo y todavía seguimos bregando, pero con la ayuda de Dios todo fue posible y mi hijo pues está saliendo adelante, bendito sea Dios. Bendito Dios. Ha sido difícil, pero la ayuda del Señor, la mano del Señor siempre nos sostuvo, siempre nos mantuvo a flote y la verdad que tenemos que aprender a tener confianza en Él porque hay cosas que no están en las manos nuestras sino que en las de Él. Gracias, Teresita. Cuando suceden situaciones que nos impactan, esas amenazas que nosotros no sabemos cómo vamos a solucionar, esos peligros de los hijos, estas situaciones de ataques de ansiedad, lo primero, o sea, se nos cierra, es muy difícil orar. Es muy difícil. En los momentos en que suceden situaciones, es muy difícil orar y experimentamos estas reacciones físicas, ¿verdad? Que es el aumento del ritmo cardíaco, una respiración acelerada, la tensión muscular, la liberación de la adrenalina, que son parte de ese mecanismo de huida, de lucha. En el caso de Betty Isabel, que cuando está temblando, estos son todas las manifestaciones físicas, ¿verdad? Sí. Cuando dice patitas, ¿para qué te quiero? Y salir corriendo, no importa que esté en el 10º piso No importa. de un edificio de apartamentos o de oficina, lo que sea. No piensa en absoluto, sino que estas son como reacciones para salir uno corriendo, ¿verdad? Que nos prepara para enfrentar esa amenaza. A ver, cuéntenos de esas experiencias de ¿qué lo experimenta que le hace salir corriendo, Betty Isabel? No, es que no sé, o sea, yo no le puedo ni explicar, pero solo siento el ruido y salgo corriendo. Nadie me detiene. O sea, puedo estar en el 10º piso de un edificio y en 2 minutos ya estoy afuera. Es que tengo una habilidad para saltar, o sea, pero tal vez, Lore, me quiero enfocar en lo de la ansiedad. Ajá. Digamos, porque eso de los ataques de pánico fue en una sanación también interior que el Señor me sanó. O sea, fue aquí en la comunidad que la recibí y fue impactante cómo a partir de... Nunca más lo volví a tener, nunca más. No sé qué es eso, no lo sé. Hoy lo puedo contar, pero nunca más regresaron. Wow. Pero al tiempo, yo siempre fui muy ansiosa. O sea, y empecé a darme cuenta que cuando y bueno, he tenido trabajos llenos de mucho estrés. Entonces, cuando estaba demasiado estresada, me empecé a experimentar que me daban como estos ataques de ansiedad. Por ejemplo, cuando mi hija mayor nació, el hecho de no saber que me dio un ataque de ansiedad, si me engarroté todo, hacemos burla de eso, pero yo digo, también le trasladé esto a ella, vea, en un momento tan importante como su nacimiento. Pero, o sea, digamos, me empezaron a dar estos ataques de ansiedad. Si yo iba manejando y estaba en tráfico,
me daba el ataque de ansiedad y me engarrotaba todo. Es que el problema es que me engarrotaba, entonces no podía hacer nada. Entonces yo decía, pero ¿y esto por qué? O sea, porque además los ataques de ansiedad es algo que uno no puede dominar. Y yo que he sido una persona como muy planificada, como todo bajo control, era algo que se salía totalmente de mi control. Entonces lo empecé a trabajar también acá en la comunidad, en mi proceso de sanación. Y fue impresionante cómo el Señor, esto que usted decía, uno no logra orar, pero yo sí empecé a descubrir que cuando rezaba el rosario era lo único que me daba paz. Ahí fue donde yo me aferré al rezo del Santo Rosario. Entonces, en este proceso de estos ataques de ansiedad, fui descubriendo en una sanación también interior que la raíz de esto venía desde mi mami. Cuando ella se embaraza de mí, digamos, vivieron los primeros meses en la casa de mis abuelos paternos, y mi mami, que venía nunca había salido de su casa, o sea, estar en otra casa que no era la de ella, no estaba acostumbrada, le provocaba a ella ansiedad. Pero a mí fue impactante cómo el Señor me lo mostró y cómo lo pude validar con ella. Porque yo le dije, mami, mire, ¿y usted se acuerda? Me dijo, sí, fíjate que sí. Entonces, cómo ella trasladó esa ansiedad en su vientre hacia mí, y eso era lo que me hacía a mí ser ansiosa. Pero fue impresionante cómo en ese proceso de sanación la Virgen me prestó su vientre, y fue como que yo volví a nacer. No, es que no fue, yo volví a nacer de nuevo. Pero fue un proceso que duró, Lore, todos los 2 años para uno ser servidor. Y el día que hacemos el retiro, donde le dan a uno, hubo una profecía que el Señor decía, así como un día te llegó, porque yo le decía, yo no entiendo esto, ¿cómo fue que surgió? Le decía yo al Señor. Entonces decía, hoy yo te he sanado. Y sabe usted que desde ese día nunca más me volvieron a dar los ataques de ansiedad. Entonces, la ansiedad es ese pavor, vea, eso que uno no entiende, que a mí lo que más me impactaba era que era algo que yo no podía controlar, era más fuerte que yo. Entonces yo lo glorifico al Señor, porque realmente yo puedo dar testimonio de que Él sana la raíz. Definitivamente, el Señor sana las raíces de todos nuestros temores, de nuestras ansiedades. De hecho, qué interesante es darse cuenta que puede ser que muchas de las ansiedades que están sufriendo, quienes nos están viendo, tiene una raíz de la niñez, que es un miedo disfrazado o un miedo que se manifiesta, porque el miedo tiene diferentes máscaras. Las máscaras del miedo. Hay un libro que se llama Las máscaras del miedo. Entonces, el mal humor, en el fondo, es miedo. La angustia, en el fondo, puede ser miedo cubierto, ¿verdad? La ansiedad es un miedo cubierto. Uh-huh. Ataques de pánico es un miedo encubierto. Y qué bonito es que el Señor es el que llega, o sea, el que nos llega y nos sana. Dice San Mateo capítulo 10:31, dice, no tengas miedo, tú vales más que muchos pajaritos. Ana. Sí, fíjese que yo le tengo un miedo, pero creo que es un miedo irracional a las alturas. A mí me causa realmente mucho pavor y yo me paralizo, yo me quedo en blanco si estoy especialmente en una situación de altura en el que no hay ningún tipo de protección. Pero fíjense que a mí me gusta mucho viajar, y desde pequeña, por circunstancias familiares, viajábamos bastante. Hace poco, el Señor me regaló un viaje que significaba estar varias horas en esos vuelos, y me entró pánico. O sea, cuando empecé a recordar que hay turbulencias, yo dije, Dios mío, horas metida en ese avión, ¿qué voy a hacer? Me empecé a poner ansiosa de pensar qué iba a hacer. Yo les confieso que no he encontrado la raíz de ese miedo, pero el Señor me ha ido enseñando a cómo manejarlo. Entonces, en uno de esos viajes,
empezaron unas turbulencias que es con lo que yo sufro. Y yo empiezo, o sea, yo soy capaz de agarrar al que tengo a la par, aunque no lo conozca, y porque de verdad no lo puedo manejar. Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a seguir con ese testimonio que está muy interesante. No se nos vaya. Volviendo con el tema del miedo, Anita, nos estabas contando de ese miedo a las alturas y que te tocó hacer un viaje largo por avión. A ver, sí. Cuéntanos. Y bueno, pues pasó, ¿verdad? Eso que les cuento, empezaron las turbulencias y yo buscando ya con quién agarrarme o qué iba a hacer y empezar esas reacciones que uno tiene instintivamente. Pero en algún momento tuve la lucidez y empecé a orar. Y empecé a decir, Señor, si tú vas conmigo, ¿cuál es mi miedo? Empezar a recordar esas promesas. Yo sé que era un viaje también regalado por el Señor. Entonces, yo sé que cuesta cuando entramos en esos momentos de pánico, de miedo, que nos paralizamos, nos cegamos y todo. Pero recordemos buscar el único que es fiel, el que está ahí en todo momento y en toda circunstancia, y clamar su presencia. Y entonces fíjense que fui calmándome. Poco a poco fui entrando en paz, y cada movimiento extraño que sentí en el vuelo, pues le pedí al Señor, tú estás conmigo y yo confío en ti. Pero realmente es tener esa convicción de que Él está ahí con nosotros. Porque no solamente es decir cosas, sino que es creer realmente que Él está ahí. Y cuando lo creemos y cuando empezamos a hacer una retrospectiva de los momentos de miedo, de crisis, de cualquier temor que hemos tenido y nos damos cuenta que Él ahí estuvo, eso nos da la fortaleza para afrontar cualquier situación de miedo que tengamos. Y es que es así. O sea, los miedos se liberan con la certeza que el Señor tiene el control. Amén. Que aunque en ese momento todo es oscuro, en ese momento no sabemos por dónde, el Señor siempre va a dar una salida. Y a mí me encanta cuando David, cuando era un jovencito y se iba a enfrentar con Goliat, y él dijo, cuando hay un lobo que se quiere comer a las ovejas, yo llego y lo aparto y el Señor siempre está conmigo. El Señor va a librar esta batalla. Yo creo que este es el punto más importante. Yo quiero decirte en esta mañana, el Señor libra tu batalla. O sea, nosotros, y si nos falta fe, dice la palabra, pídala. Tenemos que pedirle al Señor, dame fe para saber que tú tienes el control de esta situación, que tú eres el que libras esta batalla, que tú vas conmigo. A mí me encanta esta frase de Josué, capítulo 1, versículo 9, que dice así, dice, yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Lo peor, palabra de Dios, lo peor que podemos hacer es cuando nosotros tomamos salidas que no son agradables al Señor. Salidas que al final va a traer una consecuencia mayor y un problema mayor. Uno tiene que saber, imagínese que se pone usted a gritar como loca en el avión y agarrarle la mano a todo el mundo. Hubiera sido, no era lo correcto. Usted hizo lo correcto. O sea, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti y yo estoy segurísima que esa sudoración, esa palpitación inmediatamente fue bajando, ¿sí? ¿Verdad? Fue bajando. Entonces, definitivamente tenemos que buscar al Señor para ayudarnos a liberarnos de eso. Ahora, vamos a hablar y me gustaría que ustedes me ayudaran a identificar hoy los miedos que tenemos actualmente. Porque, como les digo, el miedo es una emoción, ahí está, ¿verdad? Uno lo ayuda a canalizar con la ayuda de Dios, pero hay miedos que están ahí patentes.
Entonces, y ustedes también ayuden a identifíquense. Primero está el miedo a la muerte. Miedo a la muerte. ¿Qué es lo que sucede después? A veces dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte, es cómo voy a morir. O sea, yo sé que voy a morir y me voy a encontrar con el Señor, pero el miedo que me da es a morir, a cómo voy a morir. Al dolor. Al dolor. Así va a ser una bala, las llamas, ahogado, accidente, una enfermedad larga. O sea, ¿cómo voy a morir? 2, miedo a la soledad. ¿Verdad? A sentirse abandonado. Eso es un miedo profundo que muchas personas experimentan, ¿verdad? Esa necesidad de conexión y pertenencia, ¿verdad? Somos seres en sociedad, entonces puede haber ese miedo al abandono, a la soledad, miedo al fracaso, a no lograr cubrir los gastos, a no lograr salir adelante, a que el negocio no salga adelante, a que me quede sin trabajo y no sepa cubrir estos gastos. El miedo a la enfermedad, a enfermarme, a que me digan que lo que tengo es un cáncer, a que me digan que lo que tengo es Alzheimer, Parkinson, otras enfermedades autoinmunes, o sea, a enfermarme y a no tener los medios para cubrir esa enfermedad. Y ese es el miedo que nos da también a que nuestro cónyuge o nuestros hijos se enfermen y no tener el miedo de las posibilidades de cómo voy a hacer para poder cubrir esos gastos. Miedo a perder un ser querido. Ese es el miedo de las madres, ¿verdad? Miedo a que le pase algo a mi hijo, ¿verdad? Porque se supone que la ley sería de que nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros. Y el otro miedo sería, miedo a perder a un ser querido, ¿verdad? Que se nos mueran los papás, la mamá, un hermano, pero especialmente un hijo. ¿Con cuál miedo se identifican, Teresita, actualmente? Bueno, con el miedo a perder a mis hijos, a la muerte de uno de mis hijos y a mi mamá. Realmente eso me hace tener miedo porque hasta ahorita pues no he vivido como un duelo de ese tipo. Entonces realmente me pone ansiosa. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, cuida a mis hijos, cuida a mi mamá, aunque mi mamá ya está bastante grande, pero realmente yo tengo ese miedo a la muerte de un ser querido. Acuérdese lo que dice la palabra, bástale a cada día su propio afán. O sea, hay que disfrutar a los seres queridos que tenemos con nosotros. El día y la muerte, lo hemos dicho en otros programas, ya Nadie está escrito. No lo podemos, ¿cómo es que se llama? Cambiar. Entonces, lo que sí tenemos la certeza, porque lo hemos visto en todas las otras personas que han perdido una mamá o han perdido un papá o han perdido un hijo, cómo el Señor los ha sostenido. Entonces ahí es cuando uno dice, Señor, ¿me da miedo? Claro, yo también lo experimento, me da miedo, pero yo sé que en el momento en que eso suceda, tú me vas a dar la fuerza para soportarlo. Anita, de todos estos miedos, cuál es el miedo con el que usted se identifica hoy en la actualidad? Bueno, con todos, pero específicamente con uno es quizás con el fracaso. La situación actual de la economía, los negocios y todo eso, hay mucha incertidumbre. Pues tengo todavía hijos que están estudiando y sí me da miedo el pensar cómo vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante, si esto va a mejorar, si el negocio se va a poder mantener, si voy a poder sostener a mis hijos hasta verlos ya titulados de su profesión. Entonces, ese miedo sí lo identifico actualmente, que es como mi constante, aunque hay otros miedos, ¿verdad? Por ahí también con los que me identifico. Claro, ahí el antídoto, que es lo que a mí me ha ayudado en ese aspecto, siempre es leer continuamente Mateo 10. Mateo 10 del 26 en adelante, que se llama Confianza y Valor, ¿verdad? Mateo 10 donde dice, no tengan miedo. Mateo 28, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y dice, yo alimento las aves del campo, las flores del campo, ¿verdad? Bástale a cada día su propio afán. Ese
es el antídoto para ese miedo que tenemos nosotros de cómo voy a hacer para salir adelante, porque si el Señor viste a las aves del campo y le da de comer a las aves, el Señor nos va a proveer y nos va a dar todos los medios para que podamos nosotros, la innovación, las ventas, el trabajo, el negocio. Es increíble cómo va abriendo las puertas para que nos falte. Gracias, Anita. Betty Isabel, un miedo ahorita de estos, ¿con cuál se identifica? Yo me identifico al igual que Teresita, bueno, pero es sobre todo con mi hija que está estudiando fuera del país, de que le pase algo malo, un accidente o cualquier cosa que le fuera a pasar. Digamos, ese temor sí lo tengo. Otro también es, digamos, que me quede sin trabajo. Vea, también mis hijos todavía están pequeños y digo, Dios mío, 10 años más es lo único que tengo. Pero sí, digamos, es un temor. Vea, de repente pienso y digo, es básicamente eso, y perder a mis papás. Ese es algo también que siempre he tenido temor. Algo que me ayuda mucho para mis hijos que están fuera y una hija que le toca viajar un montón. Yo siempre, cuando ella me dice, hoy tengo que viajar a tal lugar, yo digo, Señor, manda una legión de ángeles a cuidarla. Y yo me la imagino con una legión de ángeles cuidándola y protegiéndola. Solo así puedo descansar. Porque si uno vive con ese temor y esa angustia, uno termina después enfermándose. Bueno, vámonos a un corte comercial. No se nos vaya, regresamos con más. Realmente no podemos superar los miedos si no tenemos la certeza que el Señor va con nosotros. Con todas estas citas bíblicas que el Señor dice, yo te sostengo, tú vas conmigo, ¿verdad? Mi vara y mi cayado te sostienen, mi brazo te llevo tatuado en la palma de mi mano, no temas, yo estoy contigo. O sea, realmente todas las frases, las palabras de las Sagradas Escrituras que hablan de miedo, habla siempre del acompañamiento del Señor que nos sostiene. Y eso es algo que se nos tiene que quedar bien grabado este día en este programa, ¿verdad? Es cierto, tengo miedo a perder a mis padres, tengo miedo a perder un hijo, tengo miedo a enfermarme, pero tú vas conmigo, Señor. No soy la única persona yo sí sé que mis padres van a morir. Esa es la ley de la vida. Sé que voy a terminar yo sin mis padres. Y sé, Señor, y tengo la certeza que tú me acompañarás en ese momento de la prueba. Y mientras estén vivos, los disfruto, los gozo, estoy con ellos, ¿verdad? Para que el día que se tengan que ir, yo diga, Señor, ¿por qué no los fui a ver más? ¿Por qué no estuve con ellos? Sino que al contrario, gracias, Señor, por habérmelo dado 60, 70, 80, 90 años. Y esto es súper importante. Ahora, Betty Isabel, ¿cómo ha enfrentado usted sus miedos? ¿Qué ha sido el factor determinante para superar sus miedos? Ha sido, Lore, el aferrarme a la palabra de Dios. Pero no solo, cuando digo aferrarme es creerle a la palabra de Dios. Porque no es lo mismo decir, sí, el Señor está conmigo, pero a decir, no, ser consciente de que Él está conmigo. O sea, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. O sea, el creerle que Él está con... Eso para mí ha sido fundamental. El creerle a la palabra de Dios. No temas. Vea, sí, pero ¿por qué temo? No, tú estás conmigo. O sea, para mí eso ha sido el factor determinante para mí en estos procesos que yo he vivido. El creerle a la palabra de Dios. Gracias, Betty Isabel. ¿Qué otra ayuda ha tenido, Anita, para poder superar sus miedos? El acompañamiento, definitivamente, para mí ha sido bien importante, especialmente porque yo crecí con el concepto de que uno tiene que ser fuerte y que también hay que ser como muy reservado con sus cosas. Entonces, ya grande, empezar a tener ese acompañamiento del Señor a hacer las cosas perfectas. El Señor nos
nos permite, nos regala el crecer, el vivir en familia, el tener amigos y nos llama a vivir en comunidad. Entonces para mí ha sido realmente una bendición que en medio de mis miedos poderme mostrar frágil, porque no es malo mostrarnos frágiles y decir, me siento mal, tengo un ataque de pánico, y recuerdo en algún momento llamarle a hermanas de comunidad y decirles, por favor, oren por mí, porque ahorita estoy teniendo un ataque de pánico grande y necesito sus oraciones, su acompañamiento, que le den una palabra de aliento. Ayer nada menos viví algo muy hermoso porque venía con una situación difícil y una hermana solo me vio, no me dijo nada y me abrazó fuerte. Ese acompañamiento es un regalo realmente del Señor, y tenemos que ser conscientes que necesitamos de los demás, que el Señor está ahí, pero que el Señor nos regala una comunidad en familia, en amigos, para poder sobrellevarlo. Y bueno, la verdad es que encerrarnos no nos ayuda a nada, ¿verdad? Sino que la palabra del Señor, el estar en una comunidad que nos acompañe, que nos ayude, es un factor vital. Teresita, ¿cuál ha sido otro apoyo que usted ha tenido para liberarse del miedo? Bueno, además del apoyo que he tenido de mi comunidad, de mi pastora, de sacerdotes, he tenido el acompañamiento de una psicóloga que me ha ayudado muchísimo a enfrentar mis miedos. Hemos trabajado mucho esos temas y eso ha ayudado en mi caminar, en volverme un poco más segura de mí misma. Y definitivamente quizás lo más importante es creer en Dios y creerle a Dios que Él está conmigo. Qué bueno. A ver, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6-7, dice, que nada los angustie, al contrario, en cualquier situación presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra y promesa del Señor. Miren qué hermoso, ¿verdad? Que nadie los angustie. Y a mí me gusta cuando dice sobrepasa todo razonamiento. Es que muchas veces la razón nos dice cosas que no encontramos salida. A usted, los médicos le decían, no vas a salir adelante, su niño se va a morir. Pero las oraciones y las súplicas a Dios supera todo las palabras negativas que nos puedan decir, las palabras de desesperanza, las palabras de derrota, las palabras de fracaso. El Señor responde nuestras oraciones con su presencia, su amor, su paz, y dando soluciones y salidas que nunca creímos que íbamos a tener. Por eso qué importante, queridos hermanos, es que su miedo, agarrado de la mano del Señor, que siempre nos acompaña y nos dice, yo estoy contigo. Vamos ahora. Teresita, acompáñanos ahora. Inclinamos nuestro rostro donde quiera que estemos y le pedimos al Señor, Señor Jesús, ayúdame a identificar mis miedos, ayúdame a sobrellevarlos. Confío en ti y sé que tú estarás conmigo en cada momento para poder superarlos y vencerlos. Te pido, Señor, que estos miedos, en vez de apartarme de ti, me acerquen mucho más. Te pido que me guíes, me tomes de tu mano a superar cualquier situación de miedo que estemos viviendo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy les traigo un nuevo libro. Tu miedo es tu poder. Dice la autora, vivir una vida plena no pasa por dejar de sentir miedo, sino por comprender su origen y transformar el malestar que nos produce en seguridad. Seguridad para afrontar cualquier imprevisto, sabiendo que disponemos de las herramientas para gestionarlo. Tu miedo es tu
poder. En librerías La Ceiba lo puede encontrar. Y el tiempo se nos ha acabado. Como siempre, queremos agradecer a nuestras invitadas de hoy, Anita, Betty Isabel y Teresita. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos su programa Para Dónde Vamos los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde en reprise y martes a las 9 de la noche en Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.